A menos de 100 días de las elecciones de medio término, analizaremos los retos que enfrentan demócratas y republicanos. Además, el presidente Trump suspende bombardeos en Irán para negociar un acuerdo bajo la advertencia de reactivar los ataques si los diálogos fracasan. Fuertes vínculos con el terrorismo islámico tenía el atacante que embistió a una multitud en Berlín. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ya. Bienvenidos, los saluda Karina Yapor. El presidente Donald Trump concluyó hoy su visita a Michigan, un estado clave en el mapa político estadounidense, donde centró su discurso en la economía, la manufactura y el futuro de la industria automotriz. El presidente aprovechó para dar una actualización sobre la guerra con Irán. Juan Esteban Silva nos tiene el informe desde la Casa Blanca. Karina, el presidente Trump viajó a Michigan para hablar de la política económica de la administración Trump. Allí dijo, por ejemplo, que la industria automotriz es prioridad. Miren ustedes las imágenes. Durante su discurso insistió en que su estrategia busca impulsar esa producción nacional y generar pues más empleos en el sector, especialmente para los fabricantes que están en los Estados Unidos. Miremos parte de lo que ha dicho el presidente Trump a bordo del Air Force One, Karina, porque habló sobre Irán. Ha dicho que Washington mantiene conversaciones con Teherán, pero además condicionando la posibilidad de usar parte del dinero de Irán para costear lo que ha valido la guerra para Estados Unidos. We're going to use Iran's money to pay for the damage they did. In other words, the Iran money that we control will be used to pay for damages. Sound good? Not bad, right? He should be reported. Y eso lo que dice sobre la necesidad de un acuerdo. We've pretty much destroyed their military. They want to meet, and we're meeting. We'll see what happens. There's a chance we can make a deal. Without what we did, they wouldn't even be talking to us. They requested a meeting through their surrogates and directly. And we're meeting, and, you know, good things can happen. I guess oil dropped very big today. Stock markets, as of about an hour ago, was like through the roof. Como dato de cierre, Karina, durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el fin de semana, miren ustedes, el presidente Trump vuelve a recurrir al humor político. De hecho, este escenario pues suele ser para este tipo de bromas y demás. Pues inicialmente, en tono serio, dijo que pensaba en la posibilidad de un cuarto mandato. De hecho, se pone una gorra de MAGA, de Make America Great Again, pero luego le aclaró a la prensa, a los que estábamos allí en la cena, que simplemente estaba siendo sarcástico y que en todo caso prefería aclarar para que la prensa no lo malinterpretara. ¿Broma o no? Juzguen ustedes. Announced my intention to, and this is somewhat of a scoop, my intention to run for a fourth term as President of the United States. I will be doing that. I will be having an official. In fact, I think I have, I won 3 times. Now I'm going to do it again. Thank you. I'm going to do it. Should be easy. Pues ahí estaba el presidente Trump. Karina, el tema de Irán sigue siendo tal vez prioritario para la administración Trump, entre otras cosas, porque lo que se busca, ha dicho él, es ese acuerdo, pero está dispuesto a atacar si el régimen de Teherán no cede a esas condiciones. Vuelvo contigo, Karina. Gracias, Juan Esteban. Por otro lado, los rebeldes hutíes lanzaron hoy lunes un ataque con drones contra la infraestructura petrolera de Arabia Saudita, alcanzando objetivos estratégicos del oleoducto que transporta crudo hacia el puerto de Jambu. Esto en el Mar Rojo. El portavoz militar hutí, Jaish Sari, justificó la ofensiva como una represalia por incursiones previas de aeronaves sauditas en Yemen. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita informó que interceptó y destruyó varios drones dirigidos a Riad y a la zona este del país, pero atribuyó el ataque a milicias terroristas respaldadas por Irán desde territorio iraquí. La investigación continúa en medio de versiones encontradas sobre el origen exacto de la ofensiva. Y a menos de 100 días de las elecciones del 3 de noviembre, ambos partidos entran en la fase decisiva de la campaña por el control del Congreso. Vanessa Vallejo nos cuenta cómo avanza la estrategia de demócratas y republicanos. Vanessa.
Se acercan las elecciones de medio término y los demócratas intentan al menos recuperar el control de la Cámara de Representantes. La estrategia, atacar a la administración Trump, particularmente en lo concerniente a la economía. Mientras tanto, los republicanos insisten en defender las mejoras que esta administración ha logrado. La estrategia ya está definida. Los demócratas han centrado su mensaje en el costo de vida bajo el lema "Luchando por una América asequible", intentando convertir la inflación y el costo de la energía en el eje de su campaña de cara al 3 de noviembre. Veamos al líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dando un discurso este fin de semana y atacando la gestión de la administración Trump. More than 18 months into Donald Trump's presidential term, the verdict is clear. Donald Trump and House Republicans have failed the American people. Costs haven't gone down in the United States of America, costs have gone up. ICE is completely and totally out of control. Los republicanos, por su parte, buscan concentrar la elección alrededor del presidente Donald Trump, destacando su agenda económica, el fortalecimiento de la manufactura y la seguridad fronteriza, entre otros aspectos. Trump ha insistido en sus últimos rallies en que el país está experimentando un boom en la manufactura y ha pedido a los votantes mantener las mayorías republicanas para terminar el trabajo y consolidar su agenda. Mientras tanto, líderes republicanos sostienen que en los próximos 100 días serán una oportunidad para contrastar los logros de la administración con las propuestas demócratas y defender la agenda de America First. Ahora bien, aunque el Partido Demócrata en general intenta concentrarse en criticar a la administración, tienen en su propia colectividad una batalla interna que puede perjudicarlos en las elecciones de medio término. El ala más radical, representada por los socialistas democráticos de América, ha estado ganando las primarias y para algunos eso representa un riesgo de cara a las elecciones generales porque puede ahuyentar al votante moderado. Veamos esta entrevista en Fox a Megan Romer, copresidente nacional de los socialistas democráticos de América, en la que acepta con orgullo las políticas extremas de su organización. I want to ask you, just give me sort of a true or false on these. Abolish the Senate. True. Okay. Replace the presidency and Supreme Court as we now know them. Yep. Abolish ICE. Absolutely. Abolish borders and give amnesty to anyone currently in the U.S. illegally. As a long-term plan, yep. Defund the Pentagon. Absolutely. Pues en las próximas semanas veremos a los demócratas incrementando sus críticas a la administración Trump, mientras que los republicanos y particularmente el presidente Trump y miembros de su gobierno seguramente estarán haciendo rallies en diferentes estados, como ya lo ha estado haciendo, por ejemplo, el vicepresidente J.D. Vance, que se ha enfocado en hablar de la agenda económica de esta administración. Gracias, Vanessa, por ese reporte. Y como vemos, demócratas y republicanos se enfrentan a grandes retos de cara a estas elecciones que se realizarán a menos de 100 días. Para analizarlos, hoy nos acompaña el analista político Art Estupiñán. Art, bienvenido de nueva cuenta a Voz News. Comencemos con los retos que enfrentan los republicanos de cara a las elecciones de medio término. La economía sigue siendo una preocupación para muchos estadounidenses y mientras el conflicto en Irán no se resuelva, podría no mejorar. ¿Qué tanto impacto crees que esto pueda tener en noviembre? Bueno, Karina, yo sí pienso que es un impacto muy importante en contra de los republicanos en noviembre. La realidad es que los republicanos necesitamos comunicarle a los votantes americanos de todos los esfuerzos que el presidente Trump y el Congreso republicano está tratando de realizar para combatir la amenaza contra la seguridad nacional de los Estados Unidos en Irán y también cómo es que se están estableciendo una fundación para crear trabajos para la clase trabajadora americana. Esos mensajes domésticos y extranjeros son sumamente importantes para el votante americano. Por supuesto, hoy mismo lo veíamos, el presidente estuvo en Michigan tratando de reactivar la industria automotriz, como tú lo dices, para de alguna manera mejorar la economía aquí en el país. Ahora, Art, en relación a los hispanos, recientemente se han suscitado algunos lamentables incidentes mortales durante operativos de ICE, que aunque no son la norma, sí han acaparado la atención mediática y siguen sin esclarecerse. ¿Crees que esto pueda afectar en parte al electorado hispano que apoyó al presidente Trump?
Bueno, todo tipo de actividad federal, incluso los agentes de ICE, tienen que tener respeto a las personas. Todos nosotros somos humanos y estemos aquí legal o sin documentos, debemos de ser respetados de una manera con cortés y respeto a su dignidad humana. Eso es algo muy importante. Yo creo que es algo que el presidente Trump le ha comunicado al secretario de Homeland Security para que le indique a sus agentes arresten a las personas, pero no es necesario, a no ser que la vida del oficial esté en peligro, de matar a ninguno de estos personas. Sí, han sido incidentes desafortunados que continúan bajo investigación. Art, por otra parte, los demócratas enfrentan un gran desafío de identidad. En las primarias hemos visto el surgimiento y triunfo de los candidatos de extrema izquierda pertenecientes a los llamados socialistas democráticos. Quiero que escuchemos parte de lo que dijo la copresidente de este grupo, Socialistas Democráticos de América, en Fox News y luego lo comentamos. I want to ask you, just give me sort of a true or false on these. Abolish the Senate. True. Okay. Replace the presidency and Supreme Court as we now know them. Yep. Abolish ICE. Absolutely. Abolish borders and give amnesty to anyone currently in the U.S. illegally. As a long-term plan, yep. Defund the Pentagon. Absolutely. Art, a pesar de esto que acabamos de escuchar, el último sondeo de Decision Desk pinta a los demócratas como que podrían ganar 15 escaños en la Cámara de Representantes. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que es un reto sumamente importante, Karina, que ahora en septiembre, cuando el Partido Republicano tengamos esa convención para comunicarle al pueblo americano todos los proyectos del partido para mejorar las vidas económicamente a los votantes, hay que enfatizar, es como una pesadilla, ¿verdad? Si uno es venezolano, cubano, nicaragüense, colombiano, como hispanos sabemos la pesadilla de lo que representa el socialismo y el comunismo en nuestros países de origen. Entonces yo creo que ese mensaje se le tiene que enviar a los votantes americanos que no desconocen el peligro del comunismo, remover a los agentes de la policía, a los protectores de la frontera de los Estados Unidos. Todos estos programas que nosotros pensamos que es absurdo, es la realidad de lo que representa el comunismo. Destruyeron a Cuba, destruyeron a Venezuela. El socialismo y comunismo no funciona. Y este es el mensaje de los republicanos a los votantes demócratas. Únanse a los republicanos para crear un mejor país, un país más fuerte, no destruir a nuestro país como lo quieren hacer los demócratas, que lamentablemente están secuestrados por estos socialistas. Art, ¿representan estos comunistas y socialistas la nueva cara del Partido Demócrata? Escuchábamos cosas realmente extremas como no fronteras, desaparecer a ICE, desaparecer la presidencia y la Corte Suprema como existen al día de hoy, eliminar parte del Senado. Todas estas medidas tan extremas, ¿son la nueva cara del Partido Demócrata? Así es, sí, afirmativo, Karina. Esta es la nueva cara del Partido Demócrata. Y lo más curioso es que ni los afroamericanos ni los hispanos están encima de ese tren, ¿verdad? Los hispanos en particularmente y muchos afroamericanos entienden que el socialismo representa cero crecimiento económico. Entonces, ese tipo de información en español se lo tenemos que comunicar a nuestros hermanos hispanos que, mire, lamentablemente el Partido Demócrata se ha vuelto un partido comunista en los Estados Unidos y no podemos dejar que este partido tome este tipo de poder, porque la realidad es que, como hemos visto en nuestros países hermanos, han destruido la economía y literalmente los edificios se están cayendo a pedazos. Y eso es lo que va a suceder en los Estados Unidos si los comunistas toman control.
Finalmente, Art, nos quedan 30 segundos. ¿En qué deberían enfocarse los republicanos de cara a las elecciones de medio término? Los republicanos se tienen que enfocar en la amenaza de los comunistas demócratas en las elecciones de noviembre de 2020, en la economía que está estableciéndose la fundación para poder crear más trabajos en la nueva tecnología, en la inteligencia artificial, innovación, defensa y la infraestructura de este país. Esos son los programas clave que van a ayudar a los trabajadores americanos que los republicanos se están enfocando. Art, como siempre, un gusto tenerte con nosotros para hablar de estos temas tan importantes. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias. Por cierto, déjenos saber sus comentarios sobre este tema. Vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia. Suscríbase, active las notificaciones y comente qué piensa, cómo siente que se van a llevar a cabo estas elecciones de medio término, a qué partido apoya y por qué. Y un tiroteo masivo durante el festival gastronómico Bite of Seattle, cerca del Space Needle, dejó al menos 3 muertos y 4 heridos, entre ellos un niño de 2 años. El ataque ocurrió el domingo alrededor de las 6 de la tarde, desatando el pánico y una evacuación masiva en el Seattle Center. La vocera del Departamento de Bomberos confirmó que 2 personas fallecieron en el lugar y una tercera en el hospital. Las víctimas mortales fueron identificadas como una mujer de 56 años y 2 hombres de 19 y 44 años. Las autoridades ya detuvieron a un sospechoso y buscan activamente a un segundo implicado. La policía mantiene la investigación abierta para esclarecer los motivos de esta balacera. Y la policía alemana identificó a Abdul Balot, de 21 años, vinculado a redes islamistas, como el sospechoso de embestir con una furgoneta la marcha del orgullo LGBTQ+, dejando un muerto y 16 heridos. Las autoridades de Berlín han intensificado las medidas de seguridad tras el incidente ocurrido durante la marcha. La zona permanece acordonada mientras los servicios de emergencia terminan de atender a los afectados y los equipos de investigación recolectan evidencia en el lugar de los hechos. Abdul había sido condenado en mayo de 2026 a casi 2 años de prisión por preparar un acto de violencia grave. A pesar de su detención previa en 2025, al intentar unirse al Estado Islámico en Siria, el sujeto se encontraba en libertad vigilada al momento del atentado. El terrorista murió al enfrentarse con un arma blanca con miembros de la policía de Berlín. Así nos vamos a la pausa comercial. María Corina Machado se deslinda del diálogo chavista, pero afirma que no frenará una transición real en Venezuela. Los detalles de esto y más al regresar a Voz News. Hay decisiones que cambian tu vida por un momento, pero hay algunas que la cambian para siempre. Las puertas que se abrieron acá en Liberty fueron innumerables. Todo cambió cuando crucé esas puertas. No lo sabía entonces, pero estaba entrando en mi propósito. Tras casi 15 meses de restricciones sanitarias por el gusano barrenador, Estados Unidos reabrirá de manera gradual su frontera al ganado mexicano, una decisión que no solo beneficia a los productores nacionales, sino que también busca proteger el abasto y contener el precio de la carne para los consumidores estadounidenses. Alejandro Roldán, desde Ciudad de México, nos tiene los detalles. Alejandro. Karina, te saludo con gusto y fue en mayo de 2025 cuando el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ordenó el cierre de los puertos fronterizos para el ingreso de ganado mexicano tras detectar el avance del gusano barrenador, un parásito que se alimenta de tejido vivo en los animales. Sin embargo, mediante una carta enviada al gobierno mexicano, la Secretaría de Agricultura estadounidense confirmó que a finales del mes de agosto se reanudará de manera gradual la exportación de bovinos. Pues que estamos ya bastante avanzados en este proceso para poder abrir la frontera, iniciando por Sonora y después por Chihuahua. Esto se haría hacia segunda, tercera semana de agosto. Hay que recordar que Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de la administración Trump, visitó el estado sureño de Chiapas para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum e inaugurar una planta de producción de moscas estériles, una técnica que durante décadas permitió erradicar esta plaga en Estados Unidos.
En México, la región sur-sureste ha sido la más afectada desde el primer brote registrado en noviembre de 2024 y hasta julio de 2026 se han acumulado más de 34,000 casos en animales. La mosca estéril lo que provoca pues es que ya no haya la reproducción de la larva. Entonces, pues a la hora de, primero van a ser 10 millones, 20, así hasta 100 millones de moscas. Aunque Estados Unidos cuenta con uno de los mayores inventarios bovinos del mundo, requiere importar becerros mexicanos para abastecer sus corrales de engorda, complementar la oferta y evitar mayores presiones al precio de la carne. Por ello, cualquier suspensión en el comercio impacta tanto a los productores como al mercado estadounidense. Nuestros países han vencido esta plaga anteriormente, hace 40, 50 años. Lo hicimos y vamos a volver a vencer al gusano barrenador. Si bien México mantiene una estrategia sanitaria para contener el gusano barrenador, la erradicación de esta plaga ha dependido históricamente de la cooperación con Estados Unidos, ya que la herramienta más eficaz es la liberación masiva de moscas estériles, cuya producción se ha concentrado durante años fuera de este país. Cada año México exporta entre 1 y 1.3 millones de cabezas de ganado al mercado estadounidense. Todos hemos tratado de tener las máximas precauciones con fumigación, aplicación de cicatrizantes en heridas abiertas de los animales en cuanto sean detectadas. Esta es la información desde la Ciudad de México para Voz News, Alejandro Roltán. La líder venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y Edmundo González Urrutia afirmaron a través de un comunicado conjunto que no serán obstáculo para ninguna iniciativa que produzca avances reales en Venezuela, aunque aseguraron que no forman parte del mecanismo anunciado entre la Asamblea Nacional de 2015 y el régimen chavista. Machado y González dijeron que el éxito de esas negociaciones se medirá por su capacidad de ofrecer resultados, entre ellos la liberación de presos, reinstitucionalización, garantías y cronograma electoral que respete la soberanía. Sobre el mecanismo anunciado entre miembros de la Asamblea Nacional de 2015 y representantes del régimen, los dirigentes opositores precisaron que no participaron en su diseño ni construcción, por lo que no les corresponde explicar sus alcances ni decisiones, y señalaron que quienes lo impulsan deben informar al país sus objetivos, método y cronograma. Y escuche esto, el presidente argentino Javier Milei acusó al gobierno de México, Brasil y al Partido Demócrata de los Estados Unidos de formar parte del financiamiento de una campaña anti-argentina orquestada, según él, para desacreditar a su administración de cara a las próximas elecciones presidenciales en ese país. Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista radial en Radio Mitre, en la que el mandatario habló sobre presunta injerencia extranjera en el proceso electoral. Milei aseguró que el 25% de los recursos a esta campaña en su contra viene del gobierno que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva dirige. Además, aunque no ofreció una cifra ni porcentaje específico de otros financiamientos, también acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum y al Partido Demócrata de los Estados Unidos. Ante esto, los gobiernos de Brasil y México rechazaron categóricamente las acusaciones en su contra. Y el presidente electo de Colombia, Abelardo del Espriella, dijo el domingo que romperá relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua al anunciar el cierre de 15 consulados y 14 embajadas en varias naciones. Del Espriella, que debe tomar posesión al cargo el 7 de agosto, dijo que cerrará embajadas en Argelia, Haití, Barbados, Hungría, Senegal, Etiopía, Sudáfrica, además de otros países. También anunció que unificará oficinas en Francia e Italia, donde además existen representaciones en organismos como la UNESCO. En mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías, dijo del Espriella al referirse a Cuba y Nicaragua durante el anuncio. Y el dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, arremetió nuevamente el domingo contra Estados Unidos y aseguró que la administración Trump busca apropiarse de la isla mediante sanciones al régimen. Escuchemos parte de lo que dijo. Denuncio que Cuba es víctima de un genocidio fríamente calculado. El gobierno de Estados Unidos ha diseñado e implementado conscientemente una política de máxima asfixia económica contra el pueblo cubano. Cuba no es la primera ni será la última víctima de este tipo de guerra que bloquea, asfixia y busca el estallido social con el único propósito de imponer gobiernos afines a los intereses imperiales.
Por otra parte, recientemente el Departamento de Estado publicó un extenso informe que presenta al régimen cubano como el principal articulador de una red internacional de influencia política, espionaje y subversión que, según Washington, ha operado durante casi 7 décadas con el objetivo de debilitar la posición de Estados Unidos y promover un proyecto revolucionario de alcance global. 5 personas, incluido un niño, murieron en un ataque nocturno con drones ucranianos en el sur de Rusia, así lo informaron este lunes las autoridades locales. Además, los drones dañaron 3 edificios y 17 casas, así como un centro social. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó en X que los ataques han apuntado a una terminal de exportación en esa región. Zelensky afirmó que estos ataques tienen como objetivo impedir que el Kremlin tenga recursos para financiar la guerra. Más de 4 años después del inicio de la ofensiva rusa a gran escala contra Ucrania, las negociaciones están estancadas y ambos países intensifican sus ataques de largo alcance con un número creciente de víctimas civiles. Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Vargas y al terminar el noticiero con Karina, quédese. Vamos a estar platicando de Gavin Newsom, cómo no solamente podría ir a la cárcel, sino que cada vez tiene menos partidarios en California. ¿Por qué? Por su locura de imponer carros eléctricos para todos. Eso inmediatamente. No se lo pierda y tampoco se pierda el panel de expertos que ya vienen para hablar de los temas que hacen titulares hoy. Ya volvemos. Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo. La guerra contra Irán se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la administración. El presidente Trump ordenó detener los bombardeos contra el régimen de Teherán para seguir negociando un acuerdo. Para analizar lo último, le damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompañan Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Compañeros, comenzamos con este tema. El presidente afirmó que hay buenas probabilidades de que las negociaciones con Irán fructifiquen. Alfonso, ¿crees que Trump le conceda algo al régimen iraní? ¿O por qué ahora se muestra optimista cuando después de todos estos meses Irán no ha cedido? Bueno, hay que ver, obviamente él tiene información que nosotros no tenemos, pero él se ha dicho en numerosas ocasiones que hay gente en el régimen que quiere negociar, que quiere llegar a un acuerdo, pero quizás eso es parte del problema, es que ahora mismo no hay un régimen unido, hay distintas facciones y ese es el problema. Aunque una parte quiera llegar a un acuerdo, pues hay otras que no van a respetar las condiciones de ese acuerdo. O sea que es una situación muy volátil, pero aparentemente sí hay un componente del régimen que quiere negociar y quiere llegar a un acuerdo. Por otra parte, nos enteramos a través de un informe del New York Times que aparentemente una de las consideraciones también en contra de volver a atacar Irán y que se intensifique el conflicto en la zona es que las municiones de misiles Patriots y de otros misiles antibalísticos se están agotando. Entonces, pues no queremos intensificar, parece que no se quiere intensificar el conflicto, no vaya a ser que empiecen nuevamente los ataques con misiles y drones a nuestros aliados en el Golfo y no tengamos suficientes misiles antibalísticos para tumbar esos misiles y esos drones. Es una situación difícil. O sea que es un panorama muy complejo, pero una cosa sí es interesante, que la administración sí se siente confiada de que pase lo que pase en Irán, el conflicto ya no va a tener un impacto contundente en la economía, en los precios de energía, que va a ser muy limitado. Vamos a ver si es así, pues realmente puede continuar el conflicto y no debería tener un gran impacto entonces en la economía y entonces en las elecciones de mitad de término. Orlando, Trump dijo que si las negociaciones no dan resultado volverán a atacarlos.
¿Por qué Estados Unidos solo cuenta con Israel en este conflicto cuando vemos ataques a poderosos países árabes en la región? Bueno, primero porque Europa no acompaña al presidente Trump por un odio que le tienen particular. En segundo lugar, yo creo que esta es una Europa que no se encuentra preparada para asumir un conflicto por la misma problemática europea de haberse puesto en las manos de Estados Unidos por tantos años y haber desatendido su seguridad. Y en tercer lugar, yo creo que por el complejo europeo y occidental de no querer hacerle frente al problema de los regímenes o las comunidades islámicas, precisamente por el complejo de no querer ser considerados racistas o detestan a un Estado por razones religiosas o étnicas. Y Orlando, ¿tú crees que algunas de las naciones árabes en la región que ya han sufrido ataques por parte de Irán, de alguna manera se involucren más activamente en una ofensiva contra estos ataques? Bueno, hace unos días respondieron por primera vez un par de naciones del Golfo. No lo habían hecho hasta el momento, pese a que pues habían sido ya atacadas previamente por el régimen iraní. Todas las naciones, sobre todo las naciones sunitas del Islam suní, comparten la inquietud que puede, de hecho, ponerlas del lado de Israel o Estados Unidos frente a lo que significa el régimen teocrático de Irán como factor de desestabilización. Precisamente en ese principio se sostienen los acuerdos de Abraham. Falta es que Arabia Saudita se sume de lleno, pero yo creo que la forma realmente de avanzar, más allá de que Israel sea la única nación que realmente esté enfrentando al terrorismo islámico, es con una coalición incluso de países árabes, que tienen además una capacidad de defensa y de seguridad muchísimo más afinada que la que tiene la propia Europa. Vanessa, ¿cuál es el peligro de que esta guerra se prolongue y si tú estás de acuerdo con el presidente, quien se muestra positivo, de que esto no tendrá un impacto en la economía, de que independientemente de cuál sea el futuro del conflicto en el Medio Oriente, él se está asegurando de que esto no tenga un impacto prolongado en la economía? Es que depende de qué tan a fondo se vaya con esto, porque si efectivamente decide, como hemos visto en los últimos días, que él está considerando otra vez volver a retomar la guerra con todo, a pesar de que tiene la puerta abierta para las negociaciones. Si la guerra se pone más pesada y si la situación se pone más complicada, pues obviamente vamos a tener consecuencias más complejas. Yo creo que hasta ahora lo que hemos visto es que Estados Unidos o la economía americana ha podido resistir, digamos que de una manera, digamos que importante. Yo creo que la gente sí ve el aumento en los precios, pero tampoco es una cosa catastrófica. Entonces, se podría esto alargarse y mantenerse así como estamos hasta ahora, pero también si la guerra va a mayor, pues obviamente las consecuencias podrían ser mayores. No sé si el presidente crea o tenga planes para intentar manejar la economía si la guerra se pone peor, que es lo que pareciera que está haciendo Irán, porque aunque el presidente y el secretario Rubio dicen que Irán está rogando, nosotros vemos al presidente Trump diciendo que si atacan, entonces les van a llover misiles y al día siguiente vuelve Irán y ataca. Entonces pareciera que Irán entendiera o quisiera llevar a Estados Unidos a una guerra más profunda y ahí pues habría que ver cuáles serían las diferentes consecuencias. Y quizá una de las estrategias por parte de Irán es precisamente perjudicar o tener algún tipo de influencia en las elecciones de medio término. Por supuesto que ellos no son ajenos a ello, no son ajenos a la postura de los demócratas en ese sentido y a lo mejor es parte de la estrategia que ellos están jugando. Vamos a seguir al pendiente de este tema. Vámonos a este otro tema que acapara titulares. El próximo 3 de noviembre elegiremos los 435 miembros de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 senadores, además de 36 gobernadores. A menos de 100 días para este evento, ambos partidos enfrentan grandes desafíos. Quiero que escuchemos las declaraciones que hizo la copresidente de los socialistas demócratas de América y luego lo comentamos. I want to ask you, just give me sort of a true or false on these. Abolish the Senate. True.
Okay, replace the presidency and Supreme Court as we now know them. Yep. Abolish ICE. Absolutely. Abolish borders and give amnesty to anyone currently in the U.S. illegally. As a long-term plan, yep. Defund the Pentagon. Absolutely. Hemos visto en las primarias triunfar a los candidatos de extrema izquierda. ¿Es esta la cara del nuevo Partido Demócrata? Vanessa, ¿cómo lo ves? Yo lo que creo es que esta gente extrema está utilizando el Partido Demócrata para conseguir el poder, es decir, está utilizando como el cuerpo del Partido Demócrata y el alma en realidad son ellos, porque al fin de cuentas lo que vemos es que los que supuestamente son moderados pues no dicen nada y entonces aunque de verdad sean moderados y no dicen nada pues da igual. Y si mantienen con miedo de estos extremos, pues entonces da igual que tengamos una cara que parezca moderada, pero si al fin son estos extremos los que van a llevar las riendas del partido, pues entonces es en eso en lo que se está convirtiendo el partido. Y yo no sé va a ser interesante ver qué pasa en esas elecciones generales, porque en esos lugares donde ganaron estos extremos, ok, ya sabemos que dentro del partido, por esos resultados, pues parece que están llamando mucho la atención. Ahora, de cara a las elecciones generales, va a haber algunos casos que nos va a dar curiosidad ver si efectivamente esto asusta al votante demócrata o si al votante demócrata le gusta. Alfonso, a pesar de que aquí vemos estas posturas extremas abiertamente, donde no se ocultan, de acuerdo al último sondeo de Decision Desk, los demócratas podrían ganar hasta 15 escaños en la Cámara de Representantes. ¿Crees que este sondeo realmente represente el pulso de cara a las elecciones de medio término? Representa el momento, ¿verdad? La gente realmente, la mayoría de los americanos no está pensando en las elecciones, seamos honestos. O sea que esto, sí, la gente quiere ver cambios inmediatos, quiere ver que los precios bajen inmediatamente, está tomando más tiempo y por eso están reaccionando de esa manera. Pero recuérdate que después de el Labor Day, del Día del Trabajo, que es a principios de septiembre, ahí es que la gente empieza a pensar en las elecciones, que los partidos empiezan el gasto para sacar anuncios políticos y va a haber un cambio en la dinámica. Entonces yo creo que todavía es temprano, aunque queden 99, 100 días. Yo creo que los republicanos han recaudado más dinero que los demócratas, mucho más, y no han gastado nada. Incluso el Super PAC del presidente ha recaudado más de $400 millones y todavía no lo ha gastado. O sea que a partir de septiembre vamos a ver ese gasto que va a incluir anuncios, va a incluir visitas a los distritos clave, a los estados donde hay elecciones muy competitivas. O sea que aquí cualquier cosa es posible y no te sorprenda que los republicanos terminen ganando la Cámara, aunque sea por 2 escaños. Y lo único que tienen que demostrar los republicanos es que las cosas se están moviendo en la dirección correcta, que a pesar de lo de Irán, como decía Vanessa, el impacto es limitado, que la economía en términos generales está bien y la mayoría de los economistas creen que está bien, que en un sinnúmero de productos los precios están bajando, como dijo el presidente los otros días en su mensaje a la nación, que lo que es el core inflation ha bajado a 2.6, que es la baja más grande en 6 años. Yo creo que si la gente ve esa luz al final del túnel, pues le van a dar una oportunidad a los republicanos. Y además de eso, pues si empiezan a ver los candidatos socialistas que los demócratas están nominando, pues yo creo que esa va a ser otra razón para votar por los republicanos. Y hay que reconocer que los demócratas no solo no están denunciando a estos socialistas que están ganando estas primarias, sino que los están celebrando. Este fin de semana hubo un retiro de los demócratas de la Cámara y Hakeem Jeffries dijo que estas personas son parte de la coalición, enriquecen la coalición, o sea que están incluyendo anarquistas, porque vamos, deshacernos de la frontera y acabar con las prisiones, eso va más allá del marxismo, esto ya es anarquismo. Estamos incluyendo a marxistas, quieren destruir el país, acabar con el presidente, acabar en el Senado, y ellos celebran
no solo no dicen nada, sino que celebran la inclusión de esas personas a la coalición demócrata, personas que quieren destruir al país. Yo creo que eso políticamente no les va a hacer bien. Es preocupante. Ahora, Orlando, el voto hispano se ha convertido en realidad en un voto independiente, en donde yo creo que ninguno de los partidos lo tiene por sentado. ¿Cómo crees que será el voto hispano en estas próximas elecciones y qué factores van a tener mayor peso en la comunidad hispana? No, yo creo que vamos a continuar viendo la tendencia que arrancó el presidente Trump y que prácticamente ayudó a definir su triunfo en el 2024. Hay una sangría del voto hispano de dentro del Partido Demócrata. Por décadas el Partido Demócrata asumió que era el partido de los hispanos. Los hispanos también de alguna manera se habían dejado cooptar por ese chantaje en el que si eres de determinado origen o si tus padres nacieron en X país, eso te obliga a votar al Partido Demócrata. Ese chantaje quedó completamente desmontado y hoy los hispanos, como bien dices, se sienten con mucha más autonomía y libertad para poder elegir entre ambos partidos. Pero yo creo que al momento de que tengan que votar, cuando pues estemos en la víspera de esas elecciones que van a definir el futuro del país, los hispanos van a pensar bien en qué es lo que más le conviene. Y no hay duda que, aún con todas las diferencias que pueda tener con el Partido Republicano y con la forma en la que esta administración ha manejado ciertos asuntos, no hay duda en que el contraste es evidente. A los hispanos, a las comunidades hispanas, a las minorías en general, a las comunidades más vulnerables, les conviene que continúe el mandato, el gobierno del Partido Republicano. Hoy el Partido Demócrata ofrece todo aquello que hicieron huir a sus padres, a sus abuelos de sus países de origen. Socialismo, destrucción de la propiedad, desprecio por los valores, desprecio por la familia, y todo eso aún lo puede encontrar el hispano en el Partido Republicano. Con eso nos vamos a una rápida pausa comercial. Quédese con nosotros, ya volvemos con más del panel de voces. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. Como le informamos, María Corina Machado, en un comunicado conjunto con Edmundo González, la líder opositora de Venezuela indicó que no forma parte de las conversaciones respaldadas por Estados Unidos entre miembros de la Asamblea Nacional de 2015 y representantes del chavismo, pero aclaró que no será un obstáculo. Regresamos con nuestros analistas para hablar de ello. Orlando, ¿cuál es tu opinión sobre este comunicado? Bueno, me parece pertinente, creo que es muy sabio y creo que apela a algo que los venezolanos valoran mucho, y yo creo que en general quienes están atentos y preocupados por la libertad de Venezuela, que es honestidad. El liderazgo en este caso es bastante franco. Nosotros no estamos en eso, no somos parte de eso. Y eso, por cierto, no es un capricho, no es como que, bueno, dejaron a un lado a un político más. Estamos hablando de que no está representado ahí la voluntad de la mayoría de los venezolanos, que obviamente acompaña el liderazgo de María Corina Machado. Ahora, al mismo tiempo, este es un liderazgo que pues deja claro que si este mecanismo puede funcionar para generar buenos resultados, en el comunicado establecen cuáles serían aquellos resultados que esperan, pues entonces pues lo saludarían, y por eso es que no lo van ni a obstaculizar, ni oponerse, ni nada. Simplemente están desde ya dejando claro que ellos no tienen por qué responder por las formas o por eventualmente los resultados de este comunicado. A mí me parece que de este mecanismo, a mí me parece que fue pertinente, es muy inteligente, porque si esto no llega a salir bien, va a terminar prevaleciendo el liderazgo, y de alguna manera ese clamor constante que decía que un proceso de negociación tenía que incluir al liderazgo legítimo, pues va a terminar teniendo razón, ¿no? En el caso de que esto no funcione. Y en el caso de que funcione, pues el liderazgo obviamente se va a ver
favorecido igual que los venezolanos, porque esto, si funciona, debería llevar a unas elecciones libres. Ahora, aquí hay varias cosas que llaman la atención. Se convoca a la Asamblea de 2015 porque se le reconoce como legítima. Sin embargo, durante las elecciones presidenciales de hace 2 años, también se reconoció, incluyendo Estados Unidos y algunos otros países, reconocieron a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela y condenaron a Nicolás Maduro como un dictador. Alfonso, ¿por qué crees que no se ha convocado ni a Edmundo González ni a María Corina para participar en esta reunión? Bueno, a mí eso siempre me llamó la atención, quizás una estrategia del régimen para no negociar con los principales representantes de la oposición, ¿no? Y tratar de dividir a la oposición en Venezuela, en el país, que es conocida por las divisiones, ¿no? Entonces, yo creo que estoy de acuerdo con Orlando que la reacción de María Corina me parece muy prudente y cautelosa. Ella tiene que llamar la atención y decir, mira, no nos están incluyendo, ¿verdad? Pero no se opone al proceso. Si el proceso lleva a una reestructuración y lleva a elecciones libres en las que su partido y ella puedan participar, pues fenomenal. Y quizás la incluyen más adelante. Pero sí me llama la atención que reconozcan una elección del 2015 que francamente es legítima en el sentido sí fue válida, un gobierno legítimo, una legislatura legítima, pero al mismo tiempo sucedió hace 11 años. O sea, definitivamente no representa el sentir del pueblo en este momento. Han pasado 11 años. O sea, claro. Se puede cuestionar su legitimidad. Lo que definitivamente es legítimo es la manifestación del pueblo en las últimas elecciones, que como tú bien dices, la reconoció un sinnúmero de países a nivel internacional y los Estados Unidos. Entonces, ahí tiene que tener en este proceso un rol. Si quieren escuchar realmente al pueblo, claro, debería tener un rol María Corina y Edmundo González, que es el presidente electo. Pero bueno, está bien. Si se va a seguir este proceso, vamos a seguir monitoreándolo, vamos a ver en qué termina. Pero me parece que sí es importante en este momento decir, no incluye a el representante que fue elegido por la mayoría de los venezolanos. Y que por eso se están deslindando a través de ese comunicado. Ahora, aquí hay varias formas de verlo. Una puede ser que la administración de los Estados Unidos no quiera causar fricciones en este momento, en este punto de inicio de las conversaciones y de manera estratégica no los convoquen por eso. La otra razón puede ser es que hay diferentes ópticas sobre Venezuela en Washington. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que simplemente es que las transiciones después de una dictadura son difíciles, son complicadas y siempre incluyen, o la mayoría de las veces han incluido a buena parte de esa dictadura en el siguiente periodo. Entonces, yo lo que supongo acá es que de pronto la naturaleza de lo que sería enfrentar a Delcy y a María Corina en estas negociaciones y en estas conversaciones, o bueno, al equipo de Delcy, a la gente, al remanente de la dictadura, de pronto genera tensiones y de pronto quienes están manejando esto no lo ven como algo que pueda acelerar el proceso, sino como algo que eventualmente pueda causar más trabas. Entonces de pronto creen que por este momento, digamos que de pronto no es conveniente, ¿no? Y que es más conveniente seguir llevando, digamos, ese proceso de otras maneras y en otras alternativas y que eventualmente pues ese factor tan importante de la oposición pues ya entrará en juego. Yo supongo que es eso, pero en todo caso siempre yo creo que hay que poner en contexto de que todas las transiciones son muy difíciles y siempre esos regímenes que van saliendo cuando se hacen de manera así, digamos, pacífica, entre comillas, porque aquí no tenemos, digamos, la bota de Estados Unidos en el terreno, pues siempre han tenido buena parte de participación de esa dictadura que sale o de ese régimen que sale. Y vamos a estar muy al pendientes de estas conversaciones que comienzan el próximo 1 de agosto. Vámonos ahora sí a nuestro último tema que ha dado mucho de qué hablar y es la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras el atentado. Fue reprogramada, se llevó a cabo el viernes pasado. Y bueno, la prensa tradicional ha lanzado duras críticas en contra del discurso del presidente Trump por su tono confrontativo y de crítica hacia los medios de comunicación.
Y el mandatario además volvió a crear controversia al bromear sobre un tercer mandato. Comienzo contigo, Alfonso. ¿Qué destacas de esta cena de corresponsales? Y si crees que tiene razón la prensa en sentirse ofendida por los comentarios del presidente Trump. Mira, el presidente Trump no dijo nada que otros presidentes no han dicho en el pasado. Lo que pasa es que además de él se mofó de sí mismo, se burló también de otros republicanos y miembros de la administración, pero igual que se burló de los políticos, se burló de la prensa. Yo creo que eso es lo que molestó a la prensa. La prensa está bien con que el presidente se burle de sí mismo, de todos los políticos en Washington, pero no le gusta que se burle de ellos, de la prensa, de ellos. Entonces, eso fue lo que pasó, pero yo creo que los chistes que hizo son similares a chistes que otros presidentes han hecho. O sea, siempre hay un elemento risqué, ¿no?, en esta cena de que hacen unos chistes que a veces son un poco cargados o controvertibles, pero siempre ha sido así. Los presidentes los han hecho, los presentadores siempre tienen antes tenían un comediante, esta vez no creo que tuvieran un comediante, pero el comediante siempre hace chistes que son incómodos para algunas personas. Yo creo que aquí no hubo nada diferente. Yo quizás la diferencia que tengo con algunos, mi crítica no es tanto en los chistes, en que criticó a la prensa. Yo no tengo ningún problema con eso. O los chistes que hizo. El problema, quizás mi diferencia con Orlando, es que quizás el impacto de comedia no fue tan bueno. Porque yo creo que si va a hacer chistes, tienes que entender tu audiencia. Y realmente muchos de esos chistes pues no cayeron bien a la audiencia porque son la prensa, te estás burlando de ellos, ¿verdad? Entonces, muchos de los chistes, cuando uno los escuchaba en vivo, como que no se perdió el punchline o no cayeron tan bien. Quizás tenía que haber trabajado más en formular los chistes. Para ensayar, ¿no? O sea, fueran bien recibidos, ¿verdad? Algunos dicen que yo tengo algo de comediante, por eso pues muchos de mis chistes, no, por lo menos en el panel de voz no caen bien por lo que veo, pero creo que sí hay que ensayarlos un poquito. Orlando, ¿cuáles son tus diferencias en la opinión con Alfonso? ¿Qué destacas de esta cena? Bueno, y rápidamente, a mí me llamaba mucho la atención cuando el presidente estaba hablando de Caitlyn, la presentadora de CNN, y la elogió también porque dijo que era una presentadora muy bonita, lo cual es cierto, es muy bonita, pero él mismo decía, y no se ríe, y un día le dije, Caitlyn, ¿tienes alguna sonrisa? Y me da risa que la cámara la enfocaba y ella literal, o sea, ni una sonrisita por el momento, nada, o sea, como hielo totalmente. Orlando, ¿cómo lo viste tú? El presidente Trump es el mejor comediante que la política estadounidense ha tenido. De hecho, es muy triste esto para los late shows. Yo no me imagino a Saturday Night Live haciendo un skit de esto y tratando de mejorarlo. Es que no hay forma. No se iban a reír porque pues se estaba burlando de su audiencia. Es natural. Yo creo que el presidente Trump tiene esa habilidad de ser gracioso de manera genuina, de manera auténtica. No es un comediante que se para ahí esperando la reacción y cuando no se ríen pues fracasa. Pero sin duda alguna yo me reí de todos los chistes, incluso el de Caitlyn, pues es fantástico, el de Barry Weiss, muy buenos los chistes, pero a mí lo que me llama la atención es cómo este presidente, que todos conocemos cómo es, que conocíamos de antes de lanzarse a la política y que es una persona que normalmente se burla de sus contendientes y pues utiliza el humor para un poco jugar a la política, ahora la prensa está escandalizada y lo llaman y tratan de perfilarlo como un enemigo de la prensa. Cuando estamos hablando de uno de los presidentes más transparentes y abiertos con la prensa que ha habido en muchos años, y el contraste sobre todo ante Biden, que no daba entrevistas ni se atrevía a enfrentar a periodistas de manera espontánea en una rueda de prensa o caminando al Air Force One o lo que sea, y decir que Trump, que atiende a quien sea, y ojo, atiende enemigos que lo insultan y él devuelve el insulto y ataca y golpea, pero los atiende. Correcto. Van a decir que desprecia a la prensa. Y esto me parece importante lo que dice Orlando, porque es que el criticar y mofarse de la prensa no es un ataque a la libertad de prensa. Ellos tienen derecho, ellos entrevistan al presidente, cualquiera de ellos le hace preguntas, pero que el presidente tiene derecho a burlarse de ellos. Eso es también la libertad de expresión. Y pero, bueno, y les ha hecho señalamientos de fake news
ha demandado a algunos medios de comunicación, ya ha ganado algunas de esas demandas porque tenía fundamentos suficientes. Así que yo creo que es parte de ello, pero estoy completamente de acuerdo con Orlando en la apertura que esta administración ha tenido y que este presidente en específico, nos guste o no, como lo dice Orlando, contesta preguntas sin script de por medio a cualquier persona, a cualquier representante de cualquier medio de comunicación, incluso los que él considera hostiles. De verdad no tiene comparación con otras administraciones y con otros presidentes. Absolutamente. Claro. Vanessa, vámonos contigo rápidamente. ¿Cómo lo ves? ¿Qué destacas de lo que sucedió el viernes en la noche? Yo creo que más que lo pesado de los chistes, porque yo creo que en general el público americano está acostumbrado a chistes pesados y a chistes entre políticos, eso es normal. Yo creo que el asunto aquí es que se mete con unos temas que son muy delicados, digamos, ya en cuestiones personales, como por ejemplo el hacer chistes sobre dos mujeres, pero particularmente sobre su feminidad, que es como lo que más suele dolerle a las mujeres. Y creo que eso no solo ellas en particular, sino muchas mujeres de pronto lo pueden sentir como que tal vez no era el momento, no era el tipo de chiste que se debería hacer. Y yo creo que una cosa es reírte, no sé, de tu compañero senador que está a tu lado, otra cosa es decirle a una mujer que parece un hombre, eso suele herir mucho la sensibilidad. Y que lo diga un presidente, ¿no? O sea, quizá Trump siendo todavía candidato o siendo figura mediática, pero siendo ya el presidente, quizá evidentemente no se aprecia ese tipo de cosas. Una cosa, el chiste de Caitlin Collins es el mejor porque puso a la izquierda en un catch-22. Tienen toda esta época diciendo que Dylan Mulvaney es una mujer hermosa. Resulta que Trump la compara con Dylan y ahora es ofensivo. Porque entonces ahora... No, pero no, tú lo estás viendo todo desde el punto de vista político. El hecho de que una mujer se ponga en los zapatos de otra mujer y decir todo el mundo se está burlando de ti ahora y te compara con un trans. O sea, olvídate, yo entiendo el punto político, pero yo estoy pensando es en lo que pueden estar pensando muchas mujeres que sienten que ese tema es muy sensible. Lo que pasa, Orlando, al punto de Vanessa, es que yo creo que no basta el chiste. Yo creo que el contexto también es importante, dónde lo hace. Si Trump lo hubiera hecho en otro foro, quizás la respuesta de la audiencia hubiera sido más positiva, quizás no se hubiera visto de esta manera, pero en este foro quizás sí se vio más ofensivo. O sea, si yo tuviera una hija y mi hija fuera periodista y luego yo al otro día veo a las redes burlándose de ella poniendo la cara de un trans al lado porque el presidente dijo que se parecía a un trans, yo me ofendería si yo fuera la mamá, la amiga, la hermana, no sé qué. Bueno, sí, pero es una hija que es una personalidad pública que además ha hecho su carrera atacando al presidente Trump. Yo creo que es parte de la dinámica. Bueno, pero es que de nuevo tú lo estás analizando todo desde el punto de vista político. Pero es que es política, eso fue política. Humano, que también al final terminas determinando la popularidad o no de alguien. Yo creo que... Digo, pero definitivamente se parecen. Independientemente de eso, yo creo que sería mejor que lo dijera alguien más y no el presidente de los Estados Unidos y no en una sala llena de periodistas. No está en un rally con su base, sino con periodistas. Y la periodista es su colega, su compañera. Obviamente no se van a reír de ese chiste, ¿no? Yo creo que ese es el punto. Bueno, lo que es más valiente todavía, porque lo dijo en un ambiente hostil, no lo dijo junto a los partidarios. Bueno, ¿usted qué opina ahí en casita? Déjenos saber sus comentarios, vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia. Compañeros, se nos acabó el tiempo, un gustazo tenerlos con nosotros. Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Y gracias a usted por su preferencia, ya que va a nuestro canal de YouTube, @VozMedia. Suscríbase. Dele a las notificaciones activando la campanita y comparta nuestro contenido. Recuerde que su apoyo nos ayuda a seguir creciendo. Que tenga una excelente noche y si Dios lo permite le esperamos mañana. Quédese con la voz de Gustavo Vargas a continuación. Bendiciones.